Buenas, vamos a hablar de la anatomía quirúrgica del estómago y distintos tipos de gastrectomías. Como siempre, antes de poder hablar de lo que es cirugía, tenemos que tener un rápido repaso de la anatomía del estómago. El estómago es un órgano ubicado en el epigástrico, hipocondrio izquierdo, que tiene forma de una bota de vino con una boca de llegada que es conocida como cardias y una boca de salida que está, tiene, o sea, en la boca superior de entrada del cardias tiene un esfínter no anatómico pero sí funcional, y en la parte de salida está el píloro que sí es un esfínter anatómico. Presenta dos curvaturas, la menor y la mayor, y ambas tienen o alojan la inserción del epiplón menor o hepato gastrohepático y el epiplón mayor en sus dos versiones, digamos que sería el ligamento gastroesplénico y gastrocólico. Este estómago se puede dividir, digamos que en tres porciones: fondo, cuerpo y antro, y tiene una vasta vasculatura que hace que tenga en las gastrectomías o en las resecciones parciales del estómago una poca posibilidad de falla anastomótica. Está irrigada, en la curvatura menor tiene un arco vascular y en la curvatura mayor tiene otro arco vascular. En la curvatura menor están formados por la gástrica izquierda, que es rama directa del tronco celíaco, y en la curvatura y por debajo está la gástrica derecha o pilórica, que es rama de la arteria hepática. La curvatura mayor está formada por las dos arterias gastroepiploicas, que son las que se encargan de poder formar un arco vascular importante a este nivel. La permanencia prácticamente de un suplemento vascular, gracias a los estudios que se hicieron en Japón, prácticamente aseguran la irrigación correcta del órgano. Tiene relaciones con el vaso, con el colon transverso, con el hígado, con el páncreas y con las estructuras vasculares mayores, digamos la aorta que se encuentra por detrás. Y también en ciertas oportunidades, digamos que dependiendo de qué tan lleno esté, podría relacionarse con la vena cava inferior. En el dibujo de abajo se nota claramente la relación con el páncreas, y en el dibujo de arriba con los demás órganos. A la hora de poder hablar de gastrectomías, dependiendo de qué tipo de nomenclatura, se puede hablar de gastrectomías típicas o atípicas, o gastrectomías totales o parciales, o gastrectomías con y sin vaciamiento ganglionar, y dependiendo qué vaciamiento ganglionar sea, otra vez poder dividirlas. Cuando decimos que es típica o atípica, se refiere a aquella que respetan la zona del estómago. Por ejemplo, la antrectomía o resección de cuerpo y antro gástrico. Y las resecciones atípicas son aquellas que no respetan y se utilizan más bien para procedimientos sobre patologías benignas, como son los tumores de His, y antes, en otras décadas atrás, digamos, de la enfermedad ulcerosa, que prácticamente hoy en día no tiene indicación quirúrgica gracias a los inhibidores de la bomba de protones. El descubrimiento y tratamiento del Helicobacter pylori también hacen de que llegar a una cirugía por una patología ulcerosa gástrica o duodenal sea muy rara. De acuerdo si que tanto se extienden, pueden ser parciales o totales, y como les dije antes, puede haber o no avanzamiento ganglionar de acuerdo a qué patología estemos hablando. Los tumores de His, que son tumores malignos, no requieren de vaciamiento ganglionar, y dependiendo del adenocarcinoma, o sea, del tumor que nace de la mucosa gástrica, dependiendo de qué tipo histológico, qué tamaño tenga y en dónde esté localizado, podría o no necesitar un vaciamiento ganglionar u otro. Así tenemos que los tipos histológicos pueden ser intestinal, difuso, que es conocido también como anillo de sello, o mixto, según la clasificación de Lauren. Pero antes de decidir
operar a alguien, tenemos que ver qué riesgo tiene este paciente. Eso es lo más importante. No solamente la edad es importante para el riesgo quirúrgico. Por decir, hay pacientes diabéticos jóvenes con 40 o 50 años en mal estado general, que son renales, que ya tuvieron infartos, son malos candidatos para la cirugía. Sin embargo, hay pacientes de 60 años en buen estado general, sin patologías asociadas. O sea, la edad de por sí sola ya no es un indicador de que el paciente pueda o no ser sometido a una cirugía mayor, como son las gastrectomías, sobre todo la gastrectomía total, con una morbilidad y una mortalidad que podría ser significativa, sobre todo asociada al vaciamiento ganglionar en manos de equipos quirúrgicos que no están acostumbrados a este tipo de cirugías mayores. Por ello, se le hacen una serie de estudios a los pacientes que van a ir a cirugía, y entre ellos tenemos el hemograma, glicemia, urea, creatinina, electrolitos, perfil hepático, perfil proteico, porque necesitamos saber sobre todo el perfil proteico, el nivel de albúmina, que es lo que ayudaría a, digamos, saber si el paciente necesitaría o no una nutrición enteral, parenteral o mixta previa a la cirugía, como para poder mejorar su nivel proteico. Los marcadores tumorales que se utilizan para poder tener de base y no de diagnóstico del cáncer gástrico, los más utilizados son tres: el CEA, el CA19-9 y en los últimos años se está pidiendo mucho también CA125, que al principio era muy relacionado al cáncer de ovario, pero ahora también en cáncer gástrico y el resto del tubo digestivo se está pidiendo de manera a poder ver si indicaría o no la presencia de implantes peritoneales. La endoscopia digestiva alta es muy importante porque nos va a hablar de la lesión, del tipo de lesión, qué tamaño tiene, de su ubicación y sobre todo que puede tener valor para hacer biopsias y con eso obtener el tipo histológico de la lesión, y en caso de que ésta esté complicada con sangrado, poder dar un tratamiento del sangrado, ya sea con clips o con inyección de productos hemostáticos. La radiografía contrastada esófago-gástrica es un estudio que se está pidiendo menos actualmente, pero que tiene una indicación todavía bastante firme en los tumores de la localización del tercio superior del estómago, los tumores del cardias, de la unión esófago-gástrica. En este sitio importa saber la localización central del tumor, y estas radiografías contrastadas ayudan bastante porque los tumores de la unión esófago-gástrica pueden ser divididos en tres tipos, según una clasificación de Sieber que ya fue modificada. Sieber, un cirujano alemán de Múnich, clasificó los tumores, digamos que rápidamente, en tres clases, de acuerdo a qué tan lejos estaba. Los tumores que están exactamente en la unión esófago-gástrica, lo que está por debajo y por encima. Cuando den clínica quirúrgica le van a dar más detalles de esto con los centímetros y todo. Pero el 1, que es el que está por encima de la unión esófago-gástrica, es un tumor de esófago, se considera un cáncer de esófago. Y el 2 y el 3, el 3 es un cáncer gástrico, y el 2 es el propiamente dicho de la unión esófago-gástrica. Y cada uno de estos tiene un tratamiento diferenciado a la hora de poder decidir qué tipo de gastrectomía y el vaciamiento ganglionar a poder realizar. Se utiliza tomografía con contraste, idealmente, si es que es para estadificación del cáncer. Se hace tórax, abdomen y pelvis en búsqueda de lesiones metastásicas y en búsqueda de ver si es que existe carcinomatosis peritoneal o no, pero tiene un porcentaje alto de falla, y van a ver eso en la carcinomatosis, y yo refiriéndome a eso, van a ver en las diferentes publicaciones los grados diferentes de fallas con la tomografía. La resonancia magnética tiene la misma indicación que la tomografía. Prácticamente no hay diferencia entre la especificidad y la sensibilidad a la hora de detectar las lesiones primarias y las metastásicas con la carcinomatosis entre una y otra. Y el PET scan hasta hoy no tiene una indicación precisa
para poder estudiar o que sirva de predictor de resecabilidad o que vea metástasis para el cáncer gástrico, no así para el cáncer de esófago, que sí es importante. En los últimos años ya contamos con Paraguay la econdoscopía, que es un estudio muy bueno. Como su nombre dice, es un ecógrafo en la punta del endoscopio y sirve para poder clasificar tanto el T, la N, de la clasificación TNM prequirúrgica, no solamente viendo por ecografía, o sea, para el T ve la profundidad, y para el N no solamente puede ver el ganglio agrandado, sino que ve también su ecoestructura, e incluso pueden punzar los ganglios en búsqueda de ver si es positivo o no para metástasis. Con todos estos estudios se llega a una clasificación y de acuerdo a eso se ve para poder proponerle al paciente una astrectomía parcial o total, y de acuerdo a dónde esté, qué tamaño tenga el tumor y cuánto se pueda tener en el margen libre de lesión, poder proponerle una gastrectomía parcial o una gastrectomía total. Acá vemos, para tener una idea de cómo se divide las astrectomías o hemigastrectomías parciales, subtotales, o bien ahora hay algunas que se llaman casi totales, en las que se deja, digamos que una pastillita del estómago nada más unida al esófago, como para poder tener una anastomosis esófago-yeyunal en las astrectomías casi totales, más simples de realizar. En las gastrectomías parciales, distales, como la antrectomía o la resección del cuerpo y el antro, lo que queda es el fondo gástrico. Este es un dibujo que se utilizó, o sea, donde intenta demostrar o mostrar qué se hacía en las cirugías para úlceras gástricas, donde ya se ve que tiene una vagotomía anterior y posterior con la resección del antro gástrico y la reconstrucción del tránsito intestinal a través de una I de Rux. La I forma una Y en la que el asa que viene del duodeno, o sea, con el líquido duodenal y pancreático y la bilis, se une a la asa alimentaria, que es esta, la que tiene 60 centímetros más o menos al costado. Es una anastomosis manual o sea, este tipo de reconstrucción probablemente sea el más utilizado en todo el mundo a la hora de hacer unas gastrectomías parciales o incluso en la total cuando se va a unir el esófago al yeyuno. Como ejemplos variados, los más utilizados son en la reconstrucción del tránsito intestinal de acuerdo al tamaño de la resección. Muchos cirujanos prefieren unir el estómago al duodeno. Esta cirugía de anastomosis gastroduodenal se llama Billroth 1. Sirve, digamos, que para poder mantener que el alimento pueda seguir su camino natural y por endoscopía poder seguir estudiando de manera fácil la anastomosis gastroduodenal y el duodeno en sí. En caso de que haya litiasis vesicular o litiasis coledociana, digamos que el endoscopista podría llegar de manera más fácil hasta la papila y poder hacer un estudio en la colangiografía retrógrada endoscópica. La Billroth 2, que es la anastomosis gastro-yeyunal, se hace habitualmente subiendo el intestino por delante del colon y se une el estómago a la cara lateral con tamaños diferentes de bocas. Tiene el problema estas dos tienen el problema del reflujo biliar, o sea, no va a haber píloro en la Billroth 1. Y al venir toda la bilis con el jugo pancreático, podrían tener una mayor incidencia de cáncer en el muñón gástrico a los 15 años más o menos de haberse realizado la cirugía. En esta Billroth 2 existen variables en las que se pueden unir el intestino acá abajo formando como un asa en omega, con la ventaja de que la bilis que podría no tener tanto reflujo biliar, usando como puente la unión de la base del asa. Y la I de Rux, que conocida por algunos como Billroth 3,
que es la unión anterior, en la que tiene más o menos 60 centímetros entre la unión gastroyeyunal y la unión yeyuno-yeyunal. Acá hay más o menos 60 centímetros, de manera a no tener tanto reflujo biliar. Aparentemente es la anastomosis, como yo le dije, más utilizada justamente por eso. Poco reflujo y buena capacidad absortiva para los pacientes a los que son sometidos tanto a la gastrectomía parcial como total en la IDRUX. En la total, la sección es aquí, lógicamente, y se hace una anastomosis también término lateral en la mayor parte de los casos, de manera a restituir el tránsito intestinal. Dentro de lo que son las complicaciones de las gastrectomías, tanto parciales como totales, las dos más temidas, entre otras, son el sangrado, porque durante la cirugía se van seccionando los vasos cortos, puede haber un sangrado, una lesión del vaso intraoperatoria, o puede haber un sangrado posterior. La otra más temida, muy temida por todos los cirujanos, es la falla en la unión esófago-yeyunal en las gastrectomías totales. Las gastrectomías parciales tienen más raramente posibilidades de falla. Puede haber estallido del muñón duodenal en la Billroth 2 y en la IDRUX. Eso no se tiene en la Billroth 1, ya que el estómago está anatomosado al duodeno. Y aparte pueden haber colecciones intraabdominales. Esas son las digamos que dentro de las complicaciones, las más temidas, sobre todo las dos primeras. Tenemos nosotros la posibilidad acá en Paraguay de poder dejar sondas de nutrición. La mayoría de los grupos lo hacen, en la que se le pone una sonda nasoenteral para poder hacer una nutrición precoz a los pacientes, intentando con ello mantener o no permitir que disminuya el estado nutricional, que se deteriore el estado nutricional del paciente sometido a una cirugía muy mayor como es esta. También puede ir o no, como les dije antes, asociado a una nutrición parenteral, tratando de evitar el deterioro del paciente desde el punto de vista nutricional. Las gastrectomías parciales no tienen reglas, digamos, simplemente se saca el segmento que se necesita sacar. En el caso de las úlceras se hacía una resección local con un margen libre y una anastomosis, o sea, una unión de los bordes seccionados. En los tumores benignos que se encuentran ubicados a través de la curvatura mayor, se hacen resecciones parciales sin ningún tipo de problema, que simulan la manga gástrica utilizada para la cirugía de la obesidad, y el paciente normalmente funciona y evoluciona bien, con una baja posibilidad de complicaciones. Todo depende del grado de resección que se necesite hacer. La mayor parte de las gastrectomías parciales para cáncer, acá en Paraguay al menos, son resecciones distales. No se estila prácticamente hacer resecciones parciales del polo superior del estómago para cáncer, adenocarcinoma gástrico. Y cuando se hace eso, se puede lograr la continuidad del tránsito intestinal con una anastomosis esófago-gástrica, que tiene el inconveniente de un reflujo biliar altísimo con una mala calidad de vida de los pacientes, o bien una interposición de yeyuno para hacer una anastomosis esófago-yeyunal, yeyuno-gástrica, o directamente una IDRUX, dejando el estómago distal in situ y separado de la llegada de los alimentos, digamos, en la ingesta temprana. Acá vemos cómo de lo que se resecó la gastrectomía parcial en la enfermedad ulcerosa, en el dibujo anterior, cómo se vuelven a unir los bordes y nada más sin ningún tipo de problema se cierra también el anterior. En cáncer gástrico, en adenocarcinoma gástrico, el vaciamiento ganglionar implica sacar unos grupos que son grupos sobre todo denominados según la clasificación japonesa. Los japoneses hablan de grupos ganglionares que pueden ser perigástricos, que se ven en el dibujo de arriba, y los que están un poco más alejados en el dibujo central. Los grupos ganglionares son el 1, que es el paracardial derecho, el 2, el izquierdo, el 3, ubicado a nivel de la curvatura menor, el 4, que puede ser superior en la curvatura mayor, o bien distal, allá más cerca del píloro, el 5 suprapilórico, el 6 infrapilórico,
El 7, ubicado un poco por debajo de la curvatura menor en la gástrica izquierda. El 8, que es la arteria hepática. El 9, que es el tronco celíaco. El 10, que actualmente ya no figura como segundo nivel ganglionar en las gastrectomías totales, que está ubicado en el ilio esplénico. El 11, que es la arteria esplénica, que puede ser proximal y distal. El 12, ubicado en el epiplón menor, es un ganglio que, o sea, es una zona ganglionar que habitualmente estilamos mucho en Paraguay sacar, no importa si es gastrectomía parcial o total, ni dónde esté ubicado el tumor, porque este estadio ganglionar puede o no estar en el segundo nivel en las gastrectomías parciales de acuerdo a la ubicación primaria del tumor. El 13, que es retropancreático. El 14 en la base o en el nacimiento o sea, en la entrada de la mesentérica superior al mesenterio. El 15 en el mesocolon y el 16 que ya son ganglios periaórticos o paraórticos. Acá ya después de esto hay unos cuantos ganglios que son el tercer nivel ganglionar. El 13, 14, 15 y 16 ya incluyen el tercer nivel ganglionar en la mayoría de los casos de adenocarcinoma gástrico. Y hasta ahora no está demostrado un beneficio, o por lo menos no aceptado por la mayoría de los cirujanos que hacen cirugía de cáncer gástrico, un beneficio de la resección del tercer nivel ganglionar en relación al vaciamiento del segundo nivel, que es el más aceptado por todos como tratamiento quirúrgico ideal para este tipo de pacientes. Realmente nosotros hacemos un sistema de trabajo multidisciplinar en cáncer gástrico que incluye al oncólogo clínico, al oncólogo radiólogo, a la nutricionista, a la psicóloga, el cirujano, el clínico, que estos grupos que trabajamos juntos en el tratamiento del cáncer se busca tener un tratamiento integral del paciente oncológico. La nutricionista, no sé si dije, un tratamiento integral del paciente oncológico en vista a poder darle una mejor calidad de vida y mejorar los resultados quirúrgicos. En la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico que llegan a nuestro país, la mayor parte tienen una T prequirúrgica alta, o sea, de T2 para arriba. Entonces casi todos ellos van a un tratamiento de quimioterapia previo a la cirugía. Se hace un sistema de neoadjuvancia en el que se le da al paciente 3 ciclos de quimioterapia, después van a cirugía y después continúan con la quimioterapia acorde al hallazgo postoperatorio patológico. En muchos grupos en el extranjero y acá en Paraguay se le hace una laparoscopía previa al paciente para de manera a poder tener una visión directa del peritoneo. Como les había comentado antes, con la tomografía sola hay un alto porcentaje de pacientes que tienen lesiones peritoneales no evidenciadas en ese estudio. Esta laparoscopía prequirúrgica, incluso prequimioterapia, en algunos casos es muy interesante para no someterle al paciente con una enfermedad muy avanzada a una cirugía tan mayor como una gastrectomía total con vaciamiento ganglionar, en donde la presencia de carcinomatosis peritoneal ya habla de la presencia de metástasis a distancia. O sea, una enfermedad no controlada con un manejo local como es la gastrectomía. Todas las resecciones gástricas, parciales o totales, pueden hacerse de las dos formas, o sea, por la vía convencional, eso implica con una laparotomía, en la cual se saca el estómago con los ganglios en caso de necesidad, y también puede ser realizada por vía laparoscópica. Ambos métodos son válidos en manos de equipos entrenados, tanto en el manejo de la gastrectomía parcial como el de la gastrectomía total y para el vaciamiento de todos los niveles ganglionares. La experiencia del equipo quirúrgico en todas las cirugías oncológicas es muy importante porque eso lleva a un mayor éxito. Entonces, la laparotomía o laparoscopía para diagnósticos o tratamientos, ambos sistemas son válidos. Se hace lo que mejor te salga, digamos, una vez que vos ya estás entrenado y tu grupo está entrenado. Bueno, muchas gracias.